Vio a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, y puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. En la tierra de Cam. Esto lo dice el Salmo 105, versículos 26 y 27. A propósito, hay dos salmos que describen la salida. Este es uno de ellos, el Salmo 105 y el Salmo 78. El Salmo 78, cuando se hablan de las plagas, se hablan de las obras de Dios, de las maravillas de Dios, de los juicios de Dios y de las cosas que Dios hizo en la tierra de Egipto. Entonces, podemos entender que habían dos mensajeros y que eran representantes de Dios aquí en la tierra, que le estaban dando una orden a Faraón. Estos eran Aarón y Moisés. También dice el Dios de los hebreos, el Dios de los hebreos. Por cierto, la inscripción de Solep, que era un templo a un Dios, fue destruido, pero habían varias columnas y en esas columnas describían los pueblos conquistados. Y en esos pueblos conquistados habían columnas donde estaban representados algunas personas que no eran ficticias, eran gente que fueron conquistados como africanos, como de diferentes lugares. Y aquí hay una, y cada una tenía una inscripción. Por ejemplo, esta inscripción que estoy mostrando, la traducción es la siguiente: la tierra del Sasú de Yahvé. Es la primera mención que se hace extrabíblica de este Yahvé, ¿no? Y literalmente se traduce como nómadas, pastores de ganado de Yahvé, o nómadas de Yahvé. Esta es la primera también mención de este pueblo que se dedicaban a la ganadería, ¿no? Como lo fue los hijos de Israel, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, sus descendientes, y también donde los colocaron era un lugar habían pastos, ganados, y a esto se dedicaban el pueblo de Israel en esos tiempos, ¿no? Y también cuando salieron con mucho ganado, muchas riquezas, ¿no? En relación a esto. Entonces también hay se halló también una estela, se llama estela de Merneptah o estela de la victoria, porque hace mención también a los hijos de Israel dentro de una lista de pueblos conquistados. Se hace la mención de los israelitas y su presencia en esos años, en ese tiempo. También deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este era un mensaje sumamente claro. No había vuelta. Faraón sabía qué es lo que demandaba a Dios y qué estaba diciendo tanto Moisés como Aarón. Los hebreos era el pueblo de Dios. La orden implicaba la liberación de aproximadamente 2 millones de personas que representaban la fuerza, en ese tiempo, la fuerza laboral del país, al ser esclavos. Ellos representaban la fuerza laboral. Ahora, hay una mención mucho tiempo antes de que ellos iban a ser esclavos allí. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14, que dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Esta mención es cuando ni siquiera aún tenía su primogénito, ni siquiera era un pueblo, en una nación. Dios le estaba dando una promesa a Abraham y ahí hizo un pacto con él. Este pacto era el compromiso de Dios de asegurarle la provisión de un descendiente, la provisión de la tierra y la protección sobre su vida, sobre su descendencia y la providencia, cómo Dios iba a obrar, iba a hacer
para que se cumpliera todo esto. Y versículo 14 dice, y será oprimida 400 años. También a la nación a la cual servirán, yo juzgaré. Y después de eso saldrán con gran riqueza, con gran riqueza. Entonces, viendo esto, este versículo que es clave, que se va repitiendo varias veces en la orden a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Una y otra vez lo fue escuchando. Cada vez que venía una plaga, había esta indicación, deja salir a mi pueblo. ¿Y qué hacía Faraón? No quería. Entonces, vamos a ver cuáles son las plagas siguientes. ¿Cuáles son esas plagas siguientes? Entonces, vamos a ver cuál es la plaga siguiente. La quinta plaga es la enfermedad en contra del ganado de Egipto. La enfermedad en contra del ganado de Egipto. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes. Literalmente, esta enfermedad era una plaga o una pestilencia, se traduce también. Una pestilencia es una enfermedad contagiosa y realmente grave y origina mortandad. Nosotros pues estamos contextualizados también en cosas que nos han venido últimamente y ha muerto mucha gente por contagio o enfermedades que son así sumamente graves. Entonces, ellos también estaban experimentando algo así, pero con relación a su ganado. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes de estos versículos. Por ejemplo, el versículo 2. El versículo 2 dice, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún. Aquí vemos, y ya se explicó, una y otra vez se hacen advertencias. Hay plagas que vienen con una previa advertencia y vienen con un previo aviso de preparación, de tiempo para que la persona se arrepienta, y a otras plagas que vienen, se anuncian y vienen inmediatamente. Entonces, en esta ocasión hay una advertencia. Si no haces esto, no obedeces a Faraón, va a venir esto. Entonces, viene una advertencia. Nosotros como papás también a veces hacemos advertencias a nuestros hijos. Mira, si no haces la tarea, no vas a salir. Si no comes, pues te vas a enfermar, ¿no? Hacemos muchas veces muchas advertencias, ¿no? Le damos tiempo ahí para que la persona piense y obedezca o no obedezca, ¿no? Así Dios estaba haciendo con Faraón, pero él no quería obedecer a la voz de Dios porque no conocía al Dios de los hebreos. Entonces Dios le da advertencia a Faraón y una y otra vez él se negaba a obedecerlo. ¿Por qué? Porque él estaba aferrado a tener en posesión algo que no le pertenecía a los hijos de Israel, los tenía como esclavos. Entonces él estaba bien aferrado. A veces Dios nos pide cosas, a veces no queremos obedecer porque las tenemos así, aferrados a nosotros. En una conferencia, después de una conferencia, una mamá se me acercó y me dijo, yo no quería darle mis hijos a Dios, porque mis hijos son míos. Y hoy entendí que los hijos son de Dios. Y hoy entregué mis hijos a Dios, ¿no? Entonces a veces nosotros nos aferramos a cosas o personas y no queremos dárselo a Dios cuando Dios nos lo pide, ¿no? Entonces nosotros en nuestra vida, en nuestro matrimonio con nuestros hijos, tuvimos que desde muy temprano entender esa verdad, que los hijos no son nuestros, por ejemplo, son de Dios. Entonces esto viene como una previa advertencia, viene con una autoridad y va a decir en el versículo 3 lo siguiente. Y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo,
caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y aquí hay algo que se habla de Dios, que es la mano de Dios. Cuando se habla de la mano de Dios, se habla de la autoridad de Dios, con el cual venía esa orden. Esa autoridad no solamente era de lo que estaba diciendo Moisés o Aarón, sino esta autoridad era de Dios, el creador del universo, el creador del hombre, el que es el dueño de la tierra, es el único Dios verdadero, y esta es la orden que está diciendo, la autoridad con la cual se da este mensaje, que era de Dios mismo. Entonces, cuando estamos hablando de la mano de Dios, habla de la autoridad también sobre los reyes. Y Él está dando esta orden con la autoridad. Viene de Dios, viene de parte de Dios. Es con esa autoridad que está dando esta orden. También había en el versículo 4, habla de una acepción. Ahora, algo que no mencioné, ¿qué animales iban a ser contagiados? Y va a mencionar diferentes clases de animales. Y va a decir que habían no solamente vacas, sino dice que habían caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Diferentes tipos de animales. Entonces, estos animales iban a ser contagiados, iban a morir en un día. Iban a ser afectados en un solo día, con una plaga sumamente grave. Y también había un plazo que iba a venir esta plaga. Observa ahí el versículo 5. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. ¿Con qué fin Dios fijó un plazo? Para que Faraón considerara la orden y obedeciera a Dios. Y si no, iba a venir esta plaga. Entonces, Él dio tiempo para que se arrepintiera, para que lo considerara y para que dijera, no, sí, voy a soltar al pueblo de Israel. Pero Él no quería. Una y otra vez vamos a ver que Él se endurece y Él no quiere obedecer a Dios. Una y otra vez. Entonces, ahí hay un plazo. Perdón, no mencioné la excepción. Y esa excepción es que el ganado del pueblo de Egipto iba a morir, pero el ganado de los hijos de Israel no iba a morir. No iba a morir ni siquiera uno. Entonces, ahí había una excepción porque el pueblo de Dios, recuerden que dentro de ese pacto, Dios estaba cuidando a su pueblo. Entonces, Dios siempre cuida a su pueblo. Lo vemos una y otra vez. Luego, versículos 6 y versículo 7. Dice, y al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Jehová, Dios había hecho una separación. Sí había muerto el ganado de Egipto y del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni siquiera uno. Y en el versículo 6, Él envía a ver si había sido cierto lo que dijo Dios, que no iba a morir ni siquiera uno del ganado de los hijos de Israel. ¿Y saben qué? Cuando le dieron el informe, era cierto. Y esto hizo que se enojara, que se molestara y que no dejara ir al pueblo. Dice que Él se endureció en su corazón. Entonces, esta plaga
sobre qué Dios fue dirigido. Y había un dios que se llama, un dios egipcio, que era Hathor o Hathor, es quien se creía que era madre diosa con la forma de una vaca. Además, la región egipcia consideraba al ganado como sagrado y la vaca era considerada a menudo como el símbolo de la fertilidad. Dios le muestra a Faraón y a todo Egipto de que él era más poderoso que este imaginario dios pagano. Ahí vemos en una figura, en unos jeroglíficos, vemos que este dios era representado con los cuernos y con un parecido a un sol ahí alrededor. Y lo vemos en repetidas ocasiones en diferentes estampas o jeroglíficos. Entonces este era el Dios a quien fue dirigido principalmente esta plaga. Y el Dios verdadero estaba sobre este Dios, ¿no? Y entonces Faraón envió, ahí vemos, y aquí el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Este versículo también es clave. Se va repitiendo una y otra vez también después de cada plaga. Faraón se endurece más. El versículo 12 y posteriormente el versículo 34 y 35. Literalmente cuando se habla de endurecer, se habla de que su corazón se cerró. Se cerró a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Él se cerró literalmente en su corazón, aún viendo el obrar de Dios, las maravillas de Dios, en este caso el juicio de Dios, aún viendo, no quiso obedecer a la voz de Dios. Bien dice la palabra de Dios, a mayor conocimiento, mayor condenación o mayor juicio. Entonces, él pudo ver de primera mano que el obrar de Dios, los juicios de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, él cerró su corazón a obedecer, a escuchar a Dios y a obedecer el mandato de Dios. Y esto no era algo casual, esto era algo que Dios ya había previsto y le dijo a Moisés. Y la salida no iba a ser algo fácil. No iban a ellos a ir y Faraón iba a decir, sí, los dejo ir. Y iba a haber una lucha. Si tú ves en cada plaga, la intensidad de los juicios fue aumentando. Había una resistencia, una lucha entre lo que decía Dios y lo que decía Faraón. Entonces, esto es algo que Dios había mencionado a Aarón y a Moisés en Éxodo capítulo 4, 21, cuando dice: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esto ya es algo que ya sabía Moisés, ya sabía Aarón que iba a suceder una y otra vez. Aunque Faraón estaba viendo los juicios de Dios, estaba conociendo a Dios, sabía la orden de Dios, él no quería obedecer a Dios. Él no quería obedecer a Dios. Entonces él se fue cerrando a lo que era el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Entonces ya vimos la quinta plaga, que es la enfermedad del ganado. La enfermedad del ganado. La siguiente plaga, la sexta plaga, es sarpullido con úlceras en hombres y en bestias y en animales. Esto lo vemos en los versículos 8 al 12. Vamos a darle lectura. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en hombres y en bestias y todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón
Y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Vamos a ver, vemos esta plaga que vino sin una previa advertencia, sin chance que se arrepintiera o que dijera, no va a venir. Vino de repente, ahí solamente Aarón y Moisés obedecieron lo que Dios le dijo, se presentaron delante de Faraón e hicieron esto. Ellos tomaron ceniza de horno donde ellos cocían los ladrillos. No era un polvo blanco, no era una nube que se pasó, realmente era polvo de ceniza de horno. Y estaba ahí, a veces paso por San Juan, entre San Juan y Tequis, hay un lugar donde cocen ladrillos. Y si tú vas al lugar, cómo quedan las cenizas, no es gris, es negro. Entonces ellos tomaron cenizas de horno, donde ellos cocían ladrillos, y ellos literalmente esparcieron el polvo, y eso se hizo una nube de polvo, pero en todo el país, excepto con los hijos de Israel. Entonces, esta plaga vino sin previo aviso, vino de repente. Esta plaga, solamente Aarón y Moisés obedecieron la voz de Dios de tomar la ceniza y esparcirla. Y esto hizo que se esparciera por todo el país y produjera sarpullido. Es como una reacción alérgica, No sé si en algún momento has padecido alguna alergia por diferentes cambios de estación. Hay mucha gente que en el mes de la primavera, es un mes muy bonito, pero hay mucha gente que por el polen o por los aires de viento, sobre todo ahí donde estamos, donde hay muchos ganados, mucho criadero de vacas, también de pollos, vienen ciertas reacciones por todo lo que los animales van dejando, ¿no? Y esto se va yendo, se va esparciendo por el aire y con el polvo, ¿no? Que por cierto, allá en Bernal y por allá hay mucho. Hay ciertos meses que tú ves, allí no está despejado, está lleno de polvo, ¿no? Y esto pasó. Ahora, hay infecciones o hay que se producen de animales a hombres. Esta tiene un nombre, se llama zoonosis. Es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Hay ciertos patógenos que pueden ser los que producen estas enfermedades, por ejemplo, bacterias, virus o parásitos, y pueden propagarse al humano a través de los alimentos o el agua, o por el medio ambiente como el aire, el polvo. Hemos visto que han producido a lo largo de la historia mortandad, pero las que son más peligrosas son las que pasan del hombre a los animales. Por ejemplo, estas enfermedades se llaman antropozoonosis. Se contagian de los hombres a los animales. Por ejemplo, se conocen hacia los gripes, por ejemplo, en las aves. Se pueden producir tuberculosis o sarampión en primates, la lepra en armadillos, la viruela del simio en roedores, entre otras enfermedades. Estas son por nombrar algunas. Entonces hay infecciones que pasan, por ejemplo, como yo comentaba, de animales a hombres, pero también hay enfermedades que el hombre transmite a los animales, y estas son más
peligrosas, son más peligrosas y más mortales. Entonces, vemos que esta plaga fue sumamente grave porque ya no solamente eran que se tocaron los animales, sino en esta ocasión se tocan la vida de personas, la vida de personas. Entonces aquí en esta plaga había este sarpullido y este sarpullido producía dolor y este sarpullido salían úlceras. O sea, esa úlcera era una infección y esta infección producía dolor. Pero este dolor era el dolor a su máxima expresión, un dolor sumamente fuerte. No sé si en algún momento has tenido alguna infección y no se te ha quitado, pero esta era algo así como lo que estaban experimentando el pueblo egipcio. Era una plaga sumamente grave, al punto de que los efectos de esta plaga hacían que los sirvientes de Faraón, incluyendo los hechiceros, no podían estar delante de Faraón. No podían estar ahí delante de Faraón. Y hay algunos efectos, como el que ya mencioné. Esta plaga vino sin previo aviso, cubrió todo el territorio de Egipto y hubo un nublado en forma de polvo, de horno, entre gris a negro, ¿no? Gris a negro, ¿no? Entonces, todo esto estaba pasando en un día. Y quizás tú te preguntarás ahí, ¿Dios puede causar dolor hacia la vida de una persona? No sé si en algún momento te preguntaste. Pero en esta ocasión ellos estaban sufriendo porque Faraón estaba negando a obedecer la voz de Dios. Una de las situaciones por las cuales ellos estaban pasando estas plagas era porque abiertamente Faraón se rebelaba a obedecer la palabra de Dios. Entonces, creo que a veces nos pueden venir ciertas cosas como resultado de nuestra desobediencia y por no someternos o obedecer la palabra de Dios. Y el pueblo Egipto estaba pasando esas plagas por consecuencia de las decisiones de su liderazgo, ¿no? Entonces, alguien decía que a veces también, cuando nos sometemos a un liderazgo incorrecto, también podemos sufrir consecuencias, a consecuencia de las decisiones de liderazgo, ¿no? ¿Qué nos pide la Biblia con relación a eso, con relación a nuestras autoridades? Aunque sepamos que no nos están gobernando de forma correcta, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Qué nos pide Dios? Debemos orar, ¿no? Y también debemos someternos a las autoridades civiles, ¿no? Pero Dios puede producir dolor, sí, puede producir dolor. Así que estos eran algunos de los efectos que estaban causando ahí esta plaga, ¿no? ¿Y qué pasó con Faraón? Pues se endurece, nuevamente se endurece su corazón, no dejando ir al pueblo. Y entonces se negó a obedecer a la voz de Dios. ¿Cuáles fueron las áreas que afectaron estas plagas? Por ejemplo, la quinta plaga toca un activo económico importante del país de Egipto, como lo era su ganadería, la cual fue una dolorosa pérdida, un activo económico sumamente importante, y lo perdieron en un día. La sexta plaga fue dirigida al área religiosa del país, en este caso representado por sus hechiceros y también sus dioses. Había un dios que se llamaba Imhotep, quien se decía que era el dios de la medicina. Por cierto, en los jeroglíficos aparecen ciertos estudios y cosas de avances en la medicina que los egipcios hacían. Y ellos adoraban a un dios, Imhotep. También había otro, Sekhmet, diosa con poder para sanar. Había otro dios, por ejemplo, también se llamaba
Serapis era el dios de la sanidad, el dios de la sanidad. Entonces eran contra estos dioses a quienes estaba dirigiendo estas plagas. Y la última plaga se destruye la agricultura, lo que quedaba de su ganadería también toca personas. Esto trajo devastación, destrucción y por supuesto por la muerte de personas quizás importantes, un caos social. Caos social. Entonces, estas son las áreas que va tocando las plagas. Y entramos a la siguiente, la séptima plaga. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Y nos vienen los versículos 13 al 32. 13 al 32. Hay un versículo clave, en este versículo lo vemos. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y la misma orden, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y hay cosas importantes de este anuncio, de esta plaga. Y vamos a ver, en primer lugar, que hay una prioridad. Y esa prioridad lo vamos a ver en esta orden, en el versículo 13. Aquí hay un modificador de tiempo. ¿Cuándo se tenía que dar este anuncio? Y Dios le dice a Moisés y a Aarón, levántate de mañana. Entonces, esto marca la prioridad. Él lo tenía que hacer a primera hora, a primera hora del día, en la mañana. No tenía que dejar pasar, lo hago después o lo hago en la tarde. Él tenía que hacerlo inmediatamente, en la mañana. Levántate en la mañana. Entonces, a veces hay órdenes de Dios que nosotros tenemos que hacerlo con esa prioridad de hacerlo pronto, y ejecutar lo que Dios nos dice de manera pronto. Cuando yo ya entendí algo, de hacerlo pronto, cuando yo debo hacerlo, ¿no? Entonces, hay cosas que Dios nos manda, aunque no son fáciles, pero tenemos que hacerlo pronto. También en estos versículos vemos el plan de Dios. El plan de Dios lo vemos en el versículo 14 y versículo 15. Y dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. ¿Cuál es el plan del anuncio? Y dice que aquí en una frase, yo enviaré todas mis plagas. Ya habían pasado varias plagas, pero había comenzado un proceso de juicio contra Faraón, contra sus siervos y contra su pueblo. Pero este era un plan que había comenzado y que tenía su proceso. Entonces, por eso dice, por eso yo enviaré todas mis plagas. Todavía seguía un proceso de más plagas que vamos a ver después. Entonces, ese plan estaba en un proceso. Y Dios siempre está trabajando con nosotros, como en un proceso en nuestra vida. Y a veces, si no aprendemos de una forma, Dios nos pone en un proceso, en otra cosa, donde podamos entender para obedecer a Dios. Y así estaba Faraón, sus siervos y toda la nación de Egipto, en un proceso, para que él pueda entender solamente una cosa, que había solamente un Dios verdadero, un Dios que era el dueño de toda la tierra. Dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, un único Dios, y ese es nuestro Dios y Padre, ¿no? Y que existe eternamente en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de la que conocemos de la Trinidad.
es al Señor Jesucristo, que es Dios el Hijo, ¿no? Dios el Hijo. Entonces no hay otro como Él. Y Dios Espíritu Santo. Entonces él tenía que entender quién era ese Dios verdadero. Porque él preguntó, ¿quién es ese Dios? Y porque él decía, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Y él dijo, yo no conozco a tal Dios. Y Dios una y otra vez, a través de las plagas, se va presentando a Faraón. Y algo que también iba trabajando en los hijos de Israel era wow, realmente tenemos un Dios que hace esto, que hace estas plagas, que hace estas maravillas, que hace estas señales. Y que tenía que hacer el pueblo creer realmente que Dios estaba interesado en cuidarlos y sacarlos de esta esclavitud. Entonces, qué importante es el plan de Dios. En ese plan de Dios, Dios trabaja con nosotros y estamos en un proceso constante de aprendizaje. ¿Cuáles eran sus propósitos? Lo vemos en los versículos 16 y 17. Y dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. ¿Cuál era el propósito de Dios en esta plaga? En primer lugar, mostrar su poder, su mano, su autoridad, su poder. Y como dije al principio, las plagas van hablando de las señales de Dios, de las maravillas de Dios, de los juicios de Dios. Cada uno de las plagas hablan de eso, de Dios, del poder de Dios, el poder infinito de Dios. Entonces, este era el propósito de las plagas, mostrar quién era Dios, que es un Dios omnipotente, poderoso. Y también dice aquí, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, para que nosotros creamos y podamos comunicar quién es ese Dios, no solamente a nuestra generación, sino a la generación que sigue, lo vamos a ver al final, pero para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Sabes que este hecho pasó un día, está aquí en la Biblia y hoy ha llegado a nuestros días. Sabemos de eso que pasó, de las maravillas de Dios, porque Dios es poderoso. Así que, y otro propósito importante lo vemos en el versículo 29, para que sepas que de Jehová es la tierra. Esos son los propósitos que Faraón tenía que tener claro, por qué estaban pasando lo que estaba pasando, para que él conociera quién era ese Dios, que es poderoso. Y tú y yo tenemos un Dios poderoso, sumamente poderoso. ¿Lo crees? Amén. Y por eso la pregunta, ¿por qué te ensorbeces contra mi pueblo? Esta palabra se traduce como enaltecer, ensalzar o ponerse tercamente. Y a veces ante cosas que sabemos, conocemos, pero a veces nos rebelamos a obedecerlas, de las cosas de Dios, de los principios de Dios. A veces no queremos obedecer. Nos parecemos a los niños ahí cuando van al súper y de repente quieren algo. ¿Y qué hacen para que su papá y su mamá se lo compren? Se tiran al piso, ¿no? Hacen berrinches. A veces nos parecemos a esos niños que no queremos obedecer a la voz de Dios. Y le hacemos berrinches a Dios, ¿no? Pero con Dios no se juega, ¿no? Con Dios no se juega. Y así estaba Faraón, necio en que no quería obedecer a la voz de Dios. Por eso constantemente va a decir que él se cerró su corazón. Él no quería dejar ir a su pueblo. Él no quería
obedecer lo que Dios estaba diciendo. Y esto produjo algunas consecuencias en el país. De los versículos 18 al 26 vamos a ver algunas de esas consecuencias. Dice aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y quiero decirte que cuando estaba leyendo por qué se producen los granizos de repente, se produce en algunos lugares cálidos sobre todo, y es la subida de vapor caliente a la atmósfera, que se combina con las nubes, y también a la vez cuando vienen fuertes corrientes de aire frío, que hace que se suba todo eso caliente, y arriba se van formando, no solamente, y cuando van chocando de forma violenta, y sube demasiado, se forman unas nubes súper negras, y eso hace que produzca a mayor altura, mayor grandes, se pueden volver el granizo, y eso hace que produzca que llueva granizo, ¿no? En mi caso me ha tocado, tanto en Yucatán como acá en Querétaro, me ha tocado granizo. Realmente cada vez que ha pasado me he escondido. Dicen que uno de los granizos más grandes que ha caído ha medido más de 20 centímetros, pero en su mayoría son pequeños. En algunos lugares ha caído como la pelota de béisbol, más o menos. Pero si te cae una pelota de béisbol a esa velocidad, pues puedes sufrir una lesión, incluso la muerte. Entonces, aquí en esta plaga era realmente, ellos sabían que venía del juicio de Dios, el juicio de Dios. Ahorita voy a leer algo al respecto, pero sigamos leyendo. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y había granizo, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. No hubo granizo. Esta plaga, en esta plaga hubo muerte tanto de bestias, de las bestias que habían quedado, como de personas. Personas murieron, ¿no?, a consecuencia de no temer a la palabra de Dios. Otros que sí quisieron colocar en su corazón el obedecer, el acatar ahí esta indicación de recoger a su ganado, porque hubo una previa advertencia. Ellos salvaron la vida de sus siervos y de sus ganados. Pero hubo muerte por esta plaga. Destrozó la hierba, destrozó las hortalizas o cosechas. En este caso, ahí menciona el versículo 31, que fue el lino y la cebada. También desgajó todos los árboles del país. Imagínate que podemos describir que era un lugar verde, habían árboles y se desgajaron. Y sí, de repente cuando caen rayos, ¿dónde cae principalmente? En los árboles, ¿no?
Hemos visto quizás algún video, alguna noticia donde hay un rayo que cae y pues, literalmente parte el árbol, ¿no? Esto pasó también ahí en Egipto. Se descajaron los árboles, ¿no? Entonces hubo una destrucción sumamente importante. Parecía como un estado de guerra, ¿no? Hay destrucción, muerte, rayos, relámpagos, granizo, fuego y todo junto, ¿no? Toda una devastación o una destrucción. Y podríamos decir que esto, ellos pensaban que era el juicio de Dios o la ira de Dios. No sé si en algún momento te tocó experimentar una tormenta fuerte, donde habían rayos y tormentas, y dijiste, esto es por el juicio de Dios. Quizás ellos estaban así con esta plaga que fue aterradora. Los egipcios debían haber creído en la ira de Dios. Estaba siendo derramada desde el cielo con toda severidad. Y cuando hablamos del fuego, hablamos del juicio de Dios. Y esto quizás, ahí un comentarista dice, las lluvias llegaban de forma tan ocasional en el Alto Egipto que la predicción de una gran granizada acompañada de una violenta tormenta eléctrica debe haber sido recibida con mucho escepticismo. Observa que dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22. No lo busques, lo tengo para leer. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce lo que es manifiesto, pues se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Otro versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 21 y luego el versículo 29 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y la oscuridad y las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si a una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y finalmente el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El juicio de Dios, el juicio de Dios. Ellos experimentaron a Dios mismo en el juicio de Dios, en un juicio. Y continuando, ¿sobre qué Dios fue dirigida esta plaga? Habían diferentes dioses para cada cosa. Y en esta ocasión se dirigió a una diosa que se llamaba Nut. Era la diosa del cielo. Era representada con una mujer como protectora, con colores así, con estrellas. Y se le considera una de las deidades más antiguas del panteón egipcio. Otra de los dioses era Set, era protector de las cosechas, protector. Y sobre estos dioses fue dirigido esta plaga. Y como consecuencia, en el versículo 27 miramos que dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo
impíos. Yo y mi pueblo impíos. Ahora, ¿qué es cuando nosotros pecamos? No es solamente decir, lo siento, me equivoqué, o lo siento, fue un error. Sí, cuando nosotros definimos el pecado, tiene que ser desde la perspectiva de Dios. No desde nuestra propia perspectiva, como lo vemos, ¿no? Que no fue tan grave o es poquita cosa, ¿no? El pecado tiene que definirse desde la perspectiva de Dios. Y Faraón se estaba dando cuenta que estaba tratando no con una persona, sino que estaba tratando con el creador del universo, con el Dios de dioses. Y no estaba jugando con Dios. Por eso él empieza a definir lo que estaba haciendo como algo que era incorrecto. Y él dice, he pecado esta vez. Él estaba haciéndose culpable. Esta palabra impíos se traduce como culpable, malvado, injusto o criminal. Y él estaba diciendo, nosotros somos así, somos impíos, somos impíos. ¿Qué es que en esta vez él sabía hacer lo correcto? ¿Y qué es la impiedad? Saber lo correcto, pero actuar incorrectamente, rebelándonos en contra de la verdad. En contra de la verdad. Eso es ser impío, ¿no? Saber lo correcto, pero actuar incorrectamente y rebelarnos en contra de la verdad. Y muchas veces lo hemos hecho o experimentado en nuestra propia vida, ¿no? Y las consecuencias de nuestra desobediencia, ¿no? Sabemos a veces lo correcto, pero actuamos de forma incorrecta. La lucha que experimentaba Pablo, ¿no? El deseo de hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿no? No el hacerlo. Experimentamos esa lucha, ¿no? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Damos gracias a Dios porque tenemos victoria en Cristo, tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a tener victoria contra el pecado, ¿no? Contra la práctica del pecado. Ahora, el pecado se dio en el jardín del Edén. El pecado es el resultado de desobedecer la palabra de Dios. Y el pecado, quizás podemos decir en una definición cortita, que es cualquier falta de conformidad o transgresión a la ley de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay ni uno justo, no hay quien haga el bien. Todos somos pecadores delante de Dios. Aún nosotros que creemos en Cristo, aún sabiendo hacer lo correcto, de repente hacemos lo incorrecto, aún sabiendo la verdad de Dios. Hay diferentes confesiones de esa palabra que dice Faraón, he pecado. Y esto los encontramos en estas citas. Éxodo 9:7, en el Faraón. Luego encontramos en Balán, un hombre de doble ánimo que fue confrontado por una mula y ahí se dio cuenta que estaba equivocado. Números 22:34. Acán, él confesó cuando lo descubrieron en Josué 7:20. Saúl, por ejemplo, cuando él ofreció sacrificios que no tenía que hacer y vino el profeta Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? ¿No? Y él dijo, he pecado. Un hombre que no fue sincero y por eso él perdió la oportunidad de ser un líder. Y eso lo vemos en Primera de Juan 15, 23 y 24. Judas, él se arrepintió, dice que lloró amargamente, pero en su desesperación y realmente no se arrepintió, sino fue un remordimiento porque después él se colgó, se quitó la vida. Esto lo vemos en Mateo 27:4. Y David, cuando él peca y lo confronta a Natán, él dijo, he pecado. Entonces, él se arrepintió, pero después de ser confrontado. Y a veces necesitamos ser confrontados, ¿no? Por personas que nos aman, nos quieren y nos exhortan, ¿no?
Necesitamos esa confrontación muchas veces. El hijo pródigo es la mejor de todas, cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Él se arrepintió sinceramente, de corazón, ¿no? Y ejecutó lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Pedirle perdón a su padre y decir que ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Qué lindo, porque nosotros podemos ser los hijos de Dios, aun que somos pecadores, porque la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos acepta tal y como somos. Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, para que nosotros podamos ir al cielo, ser sus hijos. Hay un mensaje de esperanza para nosotros, un mensaje del Evangelio, pero hay un mensaje de juicio contra aquellos que rechazan el Evangelio. Lo mismo que para el pueblo de Egipto y el faraón, un mensaje de juicio, pero a la vez un mensaje de esperanza, de salida, de liberación para el pueblo de Israel. Yo te pregunto, ¿tú has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? ¿Le has pedido que sea tu Salvador, que te perdone tus pecados? Él murió, Él envió a su Hijo y murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz. Y Él quiere que hoy te puedas arrepentir y creer en Jesucristo como Salvador, para que hoy puedas ser su hijo, tener esa seguridad de que si te mueres, puedes ir al cielo con Él. Terminando, y va diciendo, Éxodo 9, 33 y 34 dice, y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos, y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endureció su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué triste las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia. Van a venir, pero nosotros podemos ver pasar las consecuencias y seguir endurecidos. Y esto es lo que está diciendo aquí, que Faraón se endureció. Y a veces nos gusta aprender por propia experiencia, ¿no? No porque nos dicen. A veces pasamos las consecuencias, las vivimos. Aún así, seguimos endurecidos, nos obstinamos. Esta palabra obstinó es aumentar, volver o hacer, o seguir haciendo, o seguir repitiendo lo mismo. Entonces, él siguió haciendo lo mismo, a pesar de que los juicios que venían era causa de su desobediencia. Él continuó haciendo lo mismo, aunque sabía las consecuencias que iban a venir. Cada vez se iban a hacer más graves, más graves. Iba a ser en prejuicio para él, para sus siervos y para su pueblo. Aún así, él continuó pecando contra Dios. Y es mejor aprender así, por lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y no por propia experiencia, ¿no? Y mira que dice Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándolos unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes? Un día le pasó a Faraón, pero ¿sabes? A nosotros también nos puede pasar. Podemos caer en esa incredulidad como lo vivieron el pueblo de Israel. Fue tan dura esa incredulidad que ellos tuvieron que vagar por el desierto, ¿no? Pagar. Y toda una generación murió. Y nos puede pasar a nosotros. Dice la palabra de Dios que no endurezcamos nuestro corazón por el engaño del pecado. Terminando,
cómo podemos nosotros no tener un corazón duro? Y eso es lo que quizás debemos pensar. Salmo 78, 6 y 7 dice, y esto es en el contexto de lo que fue la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Eso es lo que tenían que hacer después de la salida los padres. Dice, para que sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Algunas cosas importantes para tener que nos enseñan estos versículos del Salmo sobre los juicios de Dios, las maravillas de Dios, las obras de Dios, que tenemos que no quedarnos si ya conozco de Dios, ya sé quién es Dios, el obrar de Dios, la salvación de Dios. Yo tengo que compartir con otros. Y no solamente eso, sino vivirlo, confiar, depender completamente en Dios, plenamente en Dios, cada día. Y también no olvidarnos de las obras de Dios y guardar sus mandamientos. Y esta predicación en sí me costó mucho trabajo porque luchaba mucho con mi corazón. Y yo decía, ¿cómo soy cuando escucho la voz de Dios? Cuando la palabra de Dios. ¿Soy obediente? Y a veces me niego, ¿no? En cosas que quizás sé y no las quiero hacer. Por eso me costó mucho trabajo esta parte de este tema, porque nosotros no somos tan diferentes que Faraón o los cristianos que vivieron en el primer siglo, ¿no? O Pablo, que tenía esa lucha, ¿no? Nosotros también luchamos cuando sabemos de Dios, conocemos la palabra de Dios, entendemos la verdad de Dios, pero luchamos en hacerlas, en practicarlo, en ponerlo en nuestra vida. Luchamos. Y por eso una y otra vez Faraón se endurecía, ¿no? Se cerraba a obedecer la voz de Dios. Pero en nosotros nos puede pasar lo mismo. Entonces, hagámonos algunas preguntas. ¿Responderemos en obediencia a la revelación de Dios? ¿Estarás dispuesto a cambiar cualquier cosa que Dios te pida para cumplir su voluntad? ¿O cerrarás tu corazón a la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser tu decisión? Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, en esta tarde, en este tiempo que tú nos permites poder abrir tu palabra, compartirla. Sobre todo, Señor, ayúdanos a entender que tú eres real, que eres el único Dios verdadero, que tu palabra se cumple y que tus juicios, tus maravillas nos ayudan a conocerte más, el obrar tuyo. Tú siempre estás obrando y nosotros estamos en un proceso donde ese proceso, el deseo es que te podamos conocer a ti, el único Dios verdadero. Ayúdanos a poner nuestra confianza a ti plenamente y a obedecerte cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.